Los callejones son enigmáticos. Hay naturales y hay artificiales. Todos hemos llegado a algún recodo donde sentimos que se acaba la vía y experimentamos el sentimiento de frustración. Pero muchas cosas ocurren en los callejones. Manzanero decía que en los callejones, en lugares oscuros, los novios se ven y se dan sus besitos. En los callejones o calles sin salidas, vemos a los niños más seguros manejando bicicleta. Vi una casa por aquí en una urbanización, un callejón que está en venta y se ve muy interesante. Pero a veces llegamos a un callejón con frustración, porque andamos apurados, andamos buscando una dirección, andamos buscando una salida y entonces tenemos que regresarnos. Así que los callejones son experiencias de la vida también en las que sentimos que se acabó el camino. Experiencias de la vida en las que sentimos que hay que replantearse, hay que buscar otra alternativa. Y el caso que revisamos hoy es un caso que plantea esta metáfora, o esta imagen, esta sensación, este sentimiento. ¿Se ha sentido usted arrinconado, acorralado en el argot beisbolero? 3 y 2. Uno más viejo quizás entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Qué decido? ¿Y ahora qué? Por eso es que me gusta la Biblia, porque es palabra de Dios inspirada y siempre tiene un mensaje para uno. Y en estos días nosotros hemos visitado los callejones del dolor, los callejones de la tristeza, los callejones del sufrimiento humano. Y el sermón lo he titulado así: cuando transitamos los callejones del sufrimiento humano. Bien, porque nosotros lo hemos experimentado en una enfermedad, en un dolor familiar, por algo que está pasando en la familia y nos sentimos, ¿y cómo vamos a hacer aquí en este callejón? O bien porque vemos la suerte o la situación de algunos compatriotas, vecinos nuestros, familiares, y eso nos lleva a callejones. Un proyecto de la vida. Una nueva etapa. Nos sentimos como un callejón. Y quiero plantearle esto, y quiero que lo recuerde porque voy a volver a esto otra vez. A veces los callejones del dolor y del sufrimiento, de la frustración, nos conducen a la venganza, al odio, a la desesperanza o al miedo. Y nos arrinconamos allí. En el año 586 sucedió lo que parecía imposible. La inexpugnable ciudad de Dios, Jerusalén, y el colosal y hermoso templo, parecía imposible, fueron asediados. Y algunos profetas profetizaron eso. Jeremías, Ezequiel, y se cuenta también en el libro de los Reyes, 586, el pueblo de Dios fue sitiado, asediado. Y quiero ver el caso particularmente de Jeremías, porque el Señor llamó a Jeremías, y Jeremías fue el único que vio eso. Y comenzó a predicarlo y por eso lo metieron preso. La gente no quería creer lo que venía. Jeremías le dijo, miren, vienen días difíciles. Y fue un aguafiesta. La gente le decía, este profeta fastidioso, diciendo cosas que no queremos escuchar. Y fue el único en ver venir la catástrofe que se venía para ese país. Nadie le hizo caso, pero después el tiempo le dio la razón. Yo se lo dije a ustedes hace años, que esto iba a venir acá. Y ninguno de ustedes me creyó. Y entonces el segundo asedio, que fue el que profetizó, llegó y hubo hambruna en el país. Hubo sed, hubo matanzas, incendios, saqueos, violaciones de las vírgenes. Y después el destierro forzado. Los habitantes fueron llevados a otro lugar forzosamente.
Y estos acontecimientos dieron pie al libro de Lamentaciones. Si usted no lo sabía y no lo ha leído nunca, léalo. Es un libro extraño, porque la gente quiere leer cosas positivas. Tú eres una maravilla, no hay nadie como tú. Pero este es un libro realista. Y yo creo que hay que visitar este libro cuando uno está pasando situaciones tan difíciles para ver cómo uno expresa sus sentimientos de tristeza, de frustración, de dolor. Y a ver si hay un camino que va más allá del odio, de la amargura y de la venganza. ¿Habrá otro camino? Jeremías nos muestra que sí en Lamentaciones. Vamos a ver un libro que es conocido como elegía. Es un género literario y se lo voy a decir más sencillo. La elegía son cantos fúnebres. Son cantos fúnebres que denotan entonces el dolor. Y aquí el profeta nos enseña muchas cosas. El profeta nos enseña que se debe o se puede pasar del dolor a la queja. Y lo vamos a ver. Venga conmigo, por favor. Vamos en Lamentaciones. En el capítulo 3, en el versículo 21. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. El dolor y la queja por el dolor de otro. Mire cómo lo dice Jeremías. A ver. 2:21, perdón. Jeremías 2:21. Si creemos que fue, perdón, Lamentaciones 2:21. Lamentaciones 2:21. Si creemos que fue Jeremías, porque hay quienes dicen que fue un rey que lo escribió. Y otros dicen que no fue Jeremías, sino algunos poetas que reconstruyeron esos cantos que a lo mejor se entonaban en algunas reuniones recordando ese momento tan triste del país. Pero Jeremías va del dolor a la queja por lo que le estaba pasando a otro. Bueno, yo no sé quién de los que estamos aquí sentados no ha experimentado eso por lo que hemos visto que le pasa a otro. Mire lo que pinta aquí el escritor. Jóvenes y ancianos por igual yacen en el polvo de las calles. Mis jóvenes y mis doncellas cayeron al filo de espada. En tu enojo le quitaste la vida, los masacraste sin piedad. Ahora, hay una cosa que nosotros no podemos comprender, hermanos. No podemos comprender, porque la pregunta es, ¿hacia quién se dirige la queja? ¿Hacia el enemigo o hacia Dios? Y a veces nosotros hay libros en la Biblia y versículos que queremos ponerle una bolsita de azúcar para que no parezca así tan amargo, porque ¿cómo es posible que un creyente pueda levantar la boca contra Dios y hacer esa elegía y hacer esa pelea y reclamarle a Dios? Pues permítame decirle que yo no estoy diciendo que sea lo mejor, pero sí. Job, en un momento de dolor, hasta maldijo el día de su nacimiento. Yo no les estoy diciendo que eso es lo deseado o lo ideal, pero le pasa cuando uno es confrontado con el sufrimiento humano, hermano. Una enfermedad, una injusticia ante los ojos de uno, una tragedia, uno baja a un abismo. Uno baja a ese abismo. Ahora, no hay que quedarse en ese abismo, porque la propuesta hoy que quiero revisar con ustedes es ver si hay otra opción, además de la queja y del dolor. Tenemos que pasar a la reflexión, tenemos que pasar a la confesión y tenemos que ir más allá, a la plegaria y a la confianza. Quiero que veamos 3:41 ahora. Estamos revisando el libro de Lamentaciones, un libro poético, está escrito en poesía. 3:41 dice: elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. ¿Saben lo que está diciendo ahí, muchachos? Cuando nosotros transitamos, amados hermanos,
los callejones del sufrimiento, de la contrariedad, de la frustración y del dolor, una cosa que tenemos que hacer es eso: elevar al Dios de los cielos, ¿qué? Nuestro corazón y nuestras manos. Es decir, mis sentimientos tengo que llevarlos a Dios, mis pensamientos tengo que llevarlos a Dios, y también revisar mis actos, las cosas que estoy haciendo. ¿Cómo están mis manos? ¿Se acuerdan ustedes cuando el salmista dice: Señor, ¿quién entrará en tu lugar santo? ¿Quién entrará? El limpio de manos y el que no ha elevado su corazón al engaño. Cuando abunda el dolor, cuando abunda la injusticia, cuando nos toca el sufrimiento a nuestra propia casa, a nuestra propia vida, o a un vecino, o a nuestro país, tenemos que elevar a Dios el corazón y las manos. Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Tú me conoces. Entonces fíjense de dónde pasa el escritor. No se lo olviden nunca, porque ustedes van a leer Lamentaciones en detalles, pero él pasa del dolor a la queja. Pasa de la queja a la reflexión. Pasa de la reflexión profunda a la confesión de sus propios pecados, y de la confesión pasa a la plegaria y a la confianza. Ahora, con este marco yo quiero que revisemos un pasaje que es el pasaje que en medio de tanta sombra y de tanto dolor brilla como una lámpara. Vayan conmigo, por favor, ahora. En el capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 19. Capítulo 3 de Lamentaciones, los versos 19 en adelante. Quiero compartir aquí, escúchenme jóvenes, hermanos y hermanas, una enseñanza que ha bendecido mi vida en estos días preparando el mensaje, y yo confío que la suya también. Lamentaciones 3, 19 en adelante dice: recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Acuérdate de mi aflicción, Señor, dice mi versión, de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Padre, ¿sabes lo que estoy sintiendo? Qué bueno que uno con Dios puede abrir el corazón. Hay cosas que uno, si la dice a otro, la gente se escandaliza. Pero a Dios podemos llegar con todas, ¿saben? Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Señor, tú sabes cómo yo me siento. Y eso es una bendición que tiene el pueblo creyente, que no tiene la otra gente que pasa por el sufrimiento igual. ¿No le parece una gran diferencia? Que usted pueda refugiarse en Dios y decirle: Señor, tú sabes lo que estoy pasando. Pero vamos al verso 20, por favor. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Es algo que tengo presente, Señor. Tengo días con esto. Tengo semanas con esto. Ya voy para meses con este sentimiento y este pensamiento. Versículo 21, pero dice: voy a recapacitar en mi corazón. Por lo tanto, ¿qué? Esperaré. Me atrevo a asegurar, escuche, que la plegaria y la oración le ha hecho bien a la gente más que muchas pastillas. A veces esperar desespera. Y uno dice: Señor, ¿hasta cuándo esperaré? Pero uno es confrontado en ese sufrimiento y en esa recapacitación, en esa reflexión, y uno dice: ¿qué más puedo hacer? Voy a seguir esperando en Dios. Eso no significa chantarme, eso no significa conformismo, eso significa: voy a seguir esperando en Dios. Lo que vaya a hacer, lo que vaya a decidir, lo voy a hacer en Dios. Voy a esperar en Dios. No lo voy a hacer en mis propias fuerzas. Y miren esta declaración de confianza, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Me permiten una paráfrasis? No hemos sido arrasados de ñinga. Porque la misericordia del Señor
nos ha cubierto, nos ha alcanzado. O nos quedamos en el dolor, o nos quedamos en la queja, nos quedamos en la indignación, en la venganza, en el odio, o salimos de ese callejón y vamos a beber ¿de cuál fuente? De la misericordia del Señor. Por esa misericordia no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23. Nunca decayeron sus misericordias. Busque un día, le reto, en el cual las misericordias del Señor se apagaron, decayeron o no estuvieron. Porque una cosa es que yo no las vi, una cosa es que yo no las percibí, que no me di cuenta por mi ofuscamiento, por mi proceso, pero nunca decaen las misericordias del Señor. ¿Por qué? Dice que son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Nosotros hemos experimentado, y ya voy a sacar unas lecciones para dejar unos principios aquí para nosotros. Nosotros hemos experimentado que cada día tiene su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Pero también hemos experimentado que cada día el Señor renueva sus misericordias. Las misericordias del Señor no se envejecen, no enmohecen, no se desgastan, no se devalúan. Son fieles. Son fieles. Tus misericordias cantaré. Proclamaré tu misericordia a los demás. El Señor ha sido muy bueno conmigo. El Señor ha sido muy bueno con mi familia. El Señor ha sido muy bueno con nuestra iglesia. El Señor ha sido muy bueno con su familia. ¿Sí o no? Bueno, si usted no lo siente así, no lo piensa, yo no me voy a escandalizar por eso. Porque usted tendrá sus razones, su propia vivencia y su propia experiencia. Pero lo que quiero pedirle es que salga de ese abismo o regrese de ese callejón. Y yo le invito a que vaya a la fuente de la misericordia del Señor y beba, que está brotando todos los días agua fresca y agua nueva. Versículo 24. El salmista dijo, mire, viendo a mi alrededor tanto sufrimiento, viendo tanto problema en el mundo, tantas cosas que me han pasado y todo eso, llegó a una conclusión y dijo, mi porción es Jehová. ¿Sabe lo que significa mi porción? Mi herencia. Lo más valioso que yo tengo es mi Dios. Porque todo lo demás me di cuenta que se acaba. El cielo y la tierra pasan, las cosas se oxidan, hoy tienes, mañana no tienes, hasta el cuerpo cambia. Pero lo que yo tengo precioso y más grande es mi Señor, es lo más valioso, es mi propio Señor, esa es mi porción. Y vuelve a decir, dijo mi alma, por tanto, y vuelve a decir que en Él esperaré. En Él esperaré. Usted tiene permiso para no creer lo que estoy diciendo. Yo no me voy a escandalizar. Pero yo le quiero desafiar, espere en el Señor. Que no significa inactividad, pero sí significa una confianza firme. Dígale a su alma, alma mía, bendice al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre y bendiga mi alma al Señor por todos sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios, porque no sé qué extraña cosa. Podemos tener miles de beneficios, pero pasa una cosa, ¿y qué pasa? Viene una adversidad, viene una situación difícil, ¿y qué ocurre con los demás beneficios? Como que se borran, como que se olvidan. Pero un momentico, ¿qué pasó con todos los beneficios? No olvides ninguno de sus beneficios. Leíamos al comenzar esta celebración. Dígale a su alma eso. Vamos a seguir en el versículo 25. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. ¿A quién más? ¿Que es el mismo? Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.
A veces lo mejor que podemos hacer es guardar silencio. Guardar silencio. Dejar de hablar, dejar de escribir, dejar de hacer alguna... Y tener su tiempito de guardar silencio ante el Señor. Señor, lo estoy esperando en ti. Leamos los versículos que siguen. Y aquí quiero detenerme un poquito. Porque aquí hay una imagen del yugo. Y yo no sé si alguien tiene otra versión, nos puede leer allí. Esta es la RBR, podemos ponerlo en la NBI en un momento. Pero este versículo 28 dice, 3:28. Esa es la internacional. En el 27. Dice, bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Mantiene la idea. ¿Y qué significa eso? Con el correr de los días y después de uno llevar tantos golpes, uno termina aprendiendo, pero ya cuando uno es avanzado en edad. Y uno se dice, oye, qué bueno hubiese sido. Y aquí voy allá porque en aquella banca veo a los más jóvenes, andan niños, pero allá en aquella banca veo a los adolescentes. Qué bueno hubiese sido si yo hubiese decidido esperar en el Señor desde muchacho. Esperar a mi novia, esperar a mi esposa, esperar su bendición en mi vida. ¿Qué hubiese pasado? Dirían algunos, me hubiese librado de tantos dolores, de tantas heridas, de tantas decisiones. Ustedes se imaginan si yo hubiese aprendido a esperar y a confiar en el Señor desde muchacho. Por eso creo que el Señor, entre las dichas que me dio, en medio de turbulencias de mi vida, fue conocerle pasados los 15 años. Y desde ahí más de la mitad de mi vida, con mis luchas, con mis golpes, con mis dinámicas que las he tenido, Dios ha sido muy bueno conmigo. No cambiaría eso. Porque una cosa es creer que Dios existe, y otra cosa es pedirle cuando necesito, y otra cosa es decidir llevar el yugo. ¿Sabe? Ahí voy a explicar la imagen. Es mantenerte en una unión confiada a Dios a pesar del sufrimiento que llevas arriba. Puede que aquí en este salón haya personas que si le doy el micrófono y le digo cuenten el testimonio, le van a decir a ustedes cómo desde niños y cómo desde jóvenes sufrieron tanto, pero optaron por confiar y esperar en el Señor. Y Dios no les defraudó, Dios les bendijo. Porque entonces viene uno y se suelta del yugo de Dios. Y se entrega el yugo de los placeres. Y se entrega el yugo de los amigos, al yugo de la vida sin Dios. O sea, me suelto. No me mantengo hoy unido a Dios y no me separo de ese yugo, aunque el sufrimiento sea grande. Yo espero en el Señor, yo confío en el Señor. Como me dijo alguien, a un vecino hoy, que es muy común, nos encontramos vecinos, ¿qué tal? Yo como soy llanero le digo guapeando. Y él me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aguantando la pela. Esas son las dos expresiones. Pero una cosa es aguantar la pela o guapear unido a Dios. Y otra cosa es hacerlo uno en su propia fuerza o solo. Hermanos, les quiero decir a los jóvenes esto. ¿Qué día es hoy de fecha? 22. 22 de abril se los dije. Bernardo, Andrés, Ricardo, Sebastián, Daniel, Andrea por allá y otros. Ya los otros pasan de otras edades. Esos son los adolescentes. Lo mejor que puede hacer un muchacho es acordarse del Señor en los días de su juventud y decidir no soltarse de Él por fuerte que sean los vientos. Mire, pero es que es palabra del Señor, es palabra de Dios. Lo mejor que usted puede hacer es
atar su matrimonio a Dios, hacer un yugo con Dios, porque van a venir sufrimientos. Lo mejor que puede hacer es atar sus negocios con Dios, un yugo allí. Lo mejor que puede hacer es atar su familia. Señor, yo quiero hacer un pacto, me uno a ti, pase lo que pase. Eso es bueno, y mientras más temprano mejor. Porque después, cuando vengan los dolores o las cosas que tú, bueno, Señor, quiero que me ayude. No, mejor es comenzando desde temprano. Versículo 28. Y ya vamos a cerrar la lectura de versos para entonces culminar enunciando las cosas. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Versículos 29 hasta el 31 leeremos: porque su boca, ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla el que le hiere sea colmado de afrentas. Y el versículo 31, y con eso quiero culminar la lectura, dice: porque el Señor no desecha para siempre. El Señor no desecha para siempre. Cosas que quiero entonces apuntar o resumir. En primer lugar, cuando nos toca visitar el callejón del dolor, de la frustración, de algún traspié, de algún revés, no se quede allí en la amargura. No se quede allí. No se abandone a la amargura, no se abandone al dolor, no se abandone a la frustración, no se abandone a la desesperanza, ni se abandone al odio. Porque cuando usted se abandona a eso, usted le está levantando un altar a eso, y eso es idolatría. Yo no tengo que dejarle mi atención, mi vida y mis afectos y mi fuerza a nada que no sea Dios, ni siquiera a mi fracaso, ni siquiera al dolor, ni siquiera al sufrimiento. No le levante un altar a eso, porque usted entonces está adorando eso. No le levante un altar al dolor, al traspié, a la frustración, a la derrota o a lo que sea. No le levante un altar, no se quede allí. Hay que pasar, hay que salir del abismo del dolor a la queja, del abismo de la queja a la reflexión, del abismo de la reflexión a la confesión de mis pecados, de mi necesidad del Señor, y de la confesión a la confianza y a la plegaria. Señor, segundo lugar, vaya y beba de la fuente de la misericordia de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, Señor, está bien, pasó o está pasando, pero eso no cambia quién eres tú. Tú sigues siendo Dios eternamente y para siempre. Tú has sido mi refugio, ¿de qué? De generación en generación, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Celebremos la gracia divina, la gracia de Dios en Cristo, la gracia que regenera, la gracia que perdona, la gracia que santifica, la gracia que da esperanza, la gracia que nos abre horizontes. Bebamos de la gracia del Señor, por favor, se los ruego. Tercero, aprenda desde temprano, o el primer paso que da, bien sea juventud, cronología o experiencia, temprano, a esperar en el Señor, a estar en una unión confiada en el Señor. Yo me quedo ahí contigo, Señor. Yo me quedo contigo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos se querían ir, algunos de los seguidores, y el Señor les preguntó a los suyos: ¿y ustedes también se van a ir? ¿Y qué les dijo? ¿Qué le dijeron? Y salió uno y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si yo te dejo a ti, ¿a quién voy a buscar, Señor? Por eso yo decidí amar a Jesús y decidí seguirlo hasta el fin. Y le pido que con su gracia me permita hacerlo, porque quiero ser fiel hasta la muerte. Quiero ser fiel hasta el final. Que cuando haya acabado mi carrera le diga: Señor, algunas cosas no las hice bien, pero he peleado la batalla. He acabado la carrera y he guardado ¿qué? La fe. Y terminar con gozo esa carrera y el ministerio que el Señor me dio. Le he dicho, por ahí pasé una imagen de Snoopy y Charlie,
Porque Charlie le dice a Snoopy, Snoopy, un día de esto vamos a morir. Y entonces Snoopy le dice a Charlie, sí Charlie, pero los demás días no. Pero hay gente que vive todos los días como que si todos los días se va a morir. Algún día me va a morir, pero los demás días no. Los demás días los voy a vivir. ¿En qué? En mi Señor. Con alegría, con gozo, con esperanza, con dedicación, con esfuerzo, con servicio. El Señor es bueno. ¿Lo creen? A veces es difícil creerlo. Uno dice, oye, pero ¿cómo es que Dios es bueno en esto que está pasando? Bueno, todas las cosas que ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Yo quiero que oremos. Y voy a dar un tiempo de silencio. Para que cada quien reflexione. Y trate de responder la pregunta, ¿en qué abismo se encuentra? ¿En qué callejón? ¿En qué situación y en qué experiencia espiritual, familiar, laboral o lo que sea? ¿En quién confía? ¿En quién espera? ¿A quién busca? ¿A quién se encomienda? ¿En quién se dedica? Un tiempo de silencio para nuestra propia revisión y luego voy a hacer una invitación en oración. Tomemos un tiempo para reflexionar. Señor, tú nos das permiso para la lamentación. Eso es verdad. Pero también nos invitas a ir a la fuente de tu gracia, de tu misericordia. También nos prometes oportuno socorro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de consolación y misericordia, que nos consuele en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar con esa consolación a los que pasan por otras tribulaciones. Eso dice el hermano Pablo, que supo, Señor, vivir con el brillo de la gracia y de la alegría y de la esperanza siempre. Ayúdanos a los venezolanos, a los miembros de esta iglesia, a todo el pueblo de Dios en Venezuela. Ayúdanos, Señor, a transitar esta senda con confianza, creyendo que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin, proclamando tu gloria, bebiendo, Señor, de tu esperanza y de tu gracia. Permite que esta palabra caiga como semilla en los corazones de los jóvenes, de los hombres y las mujeres que aquí estamos, y que al salir de acá salgamos con una renovada confianza y un renovado compromiso de seguir esperando en ti, confiando y creyendo en ti. Bendito sea tu nombre, Jesús. Te alabo, te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.